warahe, oh, he mamá mía, papá mía, En Costa Rica, cuando se habla de indígenas, siempre se dice que son muy pocos y que viven en las regiones más alejadas. Pero cuando nos adentramos en el tema, la primera sorpresa que nos llevamos es saber que esta población es mayor de lo que históricamente nos han dicho, y además que viven a lo largo y ancho del país. Para el censo 2000, casi 64.000 personas se identificaron como indígenas residentes, de las cuales la mayoría habita fuera de los territorios indígenas. Poco más del 18% vive en la periferia de los territorios y más de 39 de cada 100 radica en el resto del país. Tenemos 8 etnias o pueblos indígenas, agrupados en 24 territorios. Del pueblo Cavécar encontramos Nairi Awari, Chirripó Duchi, Bajo Chirripó, Taini, Telire, Ujarrás, Cavécar y Chinaquichá. De la etnia Bribri, Quecoldi Cocles, Talamanca, Bribri, en el Caribe Sur, y Salitre y Cabagra al centro-sur del país. Los noves anteriormente mal llamados guaymíes, ubicados en Osa, Cotobruz, Conte, Burica, Abrojos Montezuma y Altos de San Antonio. A los teribes los situamos en la localidad de Térraba. Cerca de estos encontramos la cultura boruca, también llamados bruncas, en los territorios de Boruca y Curré. Más hacia el norte del país localizamos 2 etnias, los chorotega en Matambú y guatuso del pueblo malecu. Al centro del país, cerca de la capital, ubicamos a los huetares en los territorios Zapatón y Quitirricí. La tenencia de la tierra ha sido una de las grandes preocupaciones y ejemplos de lucha de los pueblos indígenas, para quienes la tierra tiene un valor especial. Sin tierra no hay cultura, no hay vida. Nosotros lo que hacemos es que extraemos lo que necesitamos, no cortamos la planta ni la arrancamos, simplemente se trae y es lo que voy a necesitar para curar las enfermedades. Los territorios indígenas suman 335.000 hectáreas correspondientes al 6,5% del suelo costarricense. Pero en zonas decretadas por ley como propiedad indígena e inalienables, los pobladores no indígenas superan en más de la mitad a los indígenas. En Quecoldi, Boruca, Guatuso y Térraba, más de la mitad de la población no es indígena, mientras que en Zapatón la situación es alarmante. Un 88,4% de los habitantes en este territorio son personas no indígenas. ¿Listo? ¿Es pesado? Pesado. Ujarrás ha dado una fuerte lucha. Reinaldo Mayorga tiene en sus mapas el recuento de las tierras perdidas y las tierras recuperadas. Reinaldo nos contó de las luchas, de los temores, incluso las historias de aquellos indígenas que prefirieron vender sus tierras tras escuchar decir a funcionarios del Estatal Instituto de Desarrollo Agrario que esas fincas no les pertenecían. De que nosotros pues estamos contentos, amamos la naturaleza, queremos las quebradas, los ríos, lo que sea, lo estimamos mucho, lo queremos, pues, porque sabemos que esa es nuestra vida, de ella dependemos. Son 40 los años de lucha por las tierras, pero no importan los años, tampoco las derrotas en los tribunales.
una y otra vez retoman la defensa de sus tierras, porque sin ellas la vida no existe. Esa visión de mundo del medio ambiente nace junto con las raíces de los pueblos indígenas. Cristino Lázaro recuerda los años en que la construcción de la carretera costanera sur dejó sin trabajo a sus iguales, de cómo el bosque se dio al paso de las máquinas y cómo los animales dejaron de verse por estas regiones. Su amor por la naturaleza lo llevó a enfrentar situaciones difíciles, incluso con gente de la suya. Pero todo vale la pena. Su instintivo modelo resultó en lo que hoy día se llaman los consejos de vigilancia a los recursos naturales, covirenas, que se han multiplicado entre distintos territorios. ¿Cómo era nuestro pasado? ¿Cómo se manejaba antes? ¿Y cómo dice la ley indígena? Sí, pero al dedillo. ¿Y cómo se maneja la constitución política? Y se maneja la ley de todo lo que encierra la defensa y protección del ambiente. Probablemente ya entramos en acción para defender nuestros derechos y nuestro adversario va a tener que aceptar ese reto. La riqueza natural y escénica de los territorios indígenas contrasta con la pobreza y condiciones de vida de una mayoría de las personas indígenas. Los pueblos indígenas son el grupo más desfavorecido del país. Los índices de pobreza entre estas poblaciones son los más altos y disminuyen más lentamente de lo que se quisiera. Ser indígena en este país aumenta la probabilidad de ser pobre. Las mujeres, los niños, niñas y adolescentes de estas etnias continúan teniendo menor acceso a servicios básicos de salud. La mortalidad materna, los partos y la cobertura de vacunas son sistemáticamente peores que entre otras regiones del país. Entre los más pequeños encontramos una alta tasa de desnutrición. Y las condiciones de las viviendas están lejos de darles espacio apropiado para su desarrollo. Dentro de los territorios indígenas, 37 de cada 100 viviendas tiene piso de tierra. 23% está levantada con paredes de un arbusto conocido como caña brava y el techo es de hojas de palma. Aunque en sus territorios el agua abunda, en sus casas se vive la escasez. Más de 70 de cada 100 familias de estas etnias resuelve el problema del suministro de agua a su manera. En la mayoría de los casos, es agua sin ningún tratamiento, lo que aumenta el riesgo de enfermedades. Precisamente la información oficial señala que, a diferencia de lo que se presenta en el resto del país, la población indígena es afectada por enfermedades que son prevenibles y tratables. Datos oficiales indican que más del 66% de enfermedades registradas entre las poblaciones indígenas, localizadas hacia el sur, en el Caribe, fueron prevenibles, mientras que en los territorios Brunca ese dato fue del 40%. Solamente en el área de salud de Talamanca se reportan 14 defunciones a causa de enfermedades prevenibles. Cada uno de los 8 pueblos indígenas costarricenses cuenta con una rica cultura particular, aunque hay rasgos comunes. El 58% de esta población mantiene la utilización de su idioma. Los Nobe, Cabecal, Bribri y Malecus los conservan en su totalidad. Sin embargo, en la mayoría de las alejadas escuelas de los 24 territorios, los niños y jóvenes se enfrentan a maestros ajenos a su cultura. Nosotros venimos acá a enseñarles a trabajar programas en español, cuando eso es una injusticia, es una flagrante violación a sus derechos. En medio de las imposiciones, las etnias indígenas han logrado mantener muchas de sus manifestaciones culturales. Los cantos del Caribe Sur en Talamanca, el baile de los diablitos en el sur central, el ritual de la muerte en el norte,
Desde la llegada de los conquistadores hace más de 500 años hasta nuestros días, las etnias indígenas han estado gobernadas desde afuera. Se les impuso un sistema educativo, han sido marginados y excluidos del desarrollo, se les ha violentado su derecho a la autodeterminación. Por eso, los líderes actuales del movimiento indígena costarricense han resuelto luchar por la ratificación de una ley que les permitiría acceder a la ruta del desarrollo en respeto a su cosmovisión y su cultura. Que no se entiende por autonomía, no se entiende como una decisión del Estado, no se entiende como una división territorial independentista de los conceptos estos colonialistas, no, se entiende simplemente como el ejercicio de la libertad, de la democracia, de la participación social de los pueblos en la administración de sus propios recursos, en la administración de sus propias costumbres, en el ejercicio de esas costumbres y en el gobierno propio. La autonomía se ha convertido en la gran lucha de las comunidades indígenas. Implica el reconocimiento de derechos políticos y culturales, el reconocimiento y recuperación de su identidad étnica, de sus derechos humanos. Los recursos hídricos, la biodiversidad, los minerales y el potencial turístico que albergan los 24 territorios son riquezas que deben ponerse al servicio del desarrollo de los pueblos originarios, que los han cuidado y preservado. Así lo establece el proyecto de ley para la autonomía de los pueblos indígenas costarricenses. Guaraje, oh, que vio guaraje.